El RMS Titanic, un símbolo de la opulencia eduardiana y la destreza de la ingeniería, se embarcó en su viaje inaugural desde Southampton a la ciudad de Nueva York el 10 de abril de 1912. Un barco considerado insumergible llevaba una variedad diversa de pasajeros, desde familias ricas hasta inmigrantes esperanzados que buscaban una nueva vida en Estados Unidos. La emoción llenaba el aire mientras el barco zarpaba, sin darse cuenta del trágico destino que le esperaba en las heladas profundidades del Atlántico Norte. La noche del 14 de abril quedaría grabada para siempre en la historia como una noche de pérdida y angustia inimaginables. El Titanic era el barco más grande de su tiempo, una maravilla de la tecnología moderna. Sus lujosas comodidades y sus espléndidos interiores prometían un viaje de comodidad y elegancia incomparables. Los pasajeros se mezclaban en las cubiertas de paseo, disfrutando del aire fresco del mar y la anticipación de su viaje. Pocos sabían que sus sueños de un futuro mejor pronto se harían añicos por la implacable realidad de las heladas aguas del Atlántico. El ambiente a bordo era de celebración y optimismo. La música llenaba los grandes salones mientras los pasajeros bailaban y cenaban, deleitándose con la grandeza del barco. El Titanic era más que un simple barco. Era un palacio flotante, un testimonio del ingenio y la ambición humanos. Sin embargo, bajo la superficie de la fiesta, acechaba un peligro silencioso, un escalofriante recordatorio del poder de la naturaleza. Mientras el Titanic navegaba hacia el oeste, la temperatura comenzó a bajar y comenzaron a surgir informes de icebergs en las cercanías. A pesar de estas advertencias, el barco mantuvo su rumbo y velocidad, confiado en su capacidad para soportar cualquier obstáculo. La tripulación, marineros experimentados y oficiales con experiencia, creían en la invencibilidad del Titanic. Esta creencia inquebrantable, sin embargo, resultaría ser su defecto fatal. Si bien el viaje de Southampton a Nueva York fue técnicamente el viaje inaugural del Titanic, el barco había realizado un viaje más corto de Belfast a Southampton unos días antes. Este viaje inicial, aunque breve, fue esencial para probar los sistemas del barco y garantizar que todo estuviera en perfectas condiciones para la travesía transatlántica. Permitió a la tripulación familiarizarse con las operaciones del barco e identificar cualquier problema potencial antes de embarcarse en el viaje más largo. El viaje de Belfast a Southampton transcurrió sin incidentes, lo que reforzó aún más la creencia en la insumergibilidad del Titanic. El barco funcionó a la perfección, deslizándose por el agua con gracia y potencia. Esta exitosa prueba infundió confianza tanto en la tripulación como en los pasajeros, consolidando la percepción del Titanic como una fortaleza impenetrable contra los elementos. El corto viaje también permitió a la tripulación realizar simulacros y practicar procedimientos de emergencia. Si bien la atención se centró principalmente en garantizar el buen funcionamiento de los sistemas del barco, la posibilidad de un desastre nunca se descartó por completo. Sin embargo, la idea de que el Titanic se hundiera realmente era tan remota que se trató más como un ejercicio teórico que como una preocupación genuina. La finalización exitosa del viaje de Belfast a Southampton marcó el comienzo de lo que se esperaba que fuera una larga e ilustre carrera para el Titanic. El barco fue aclamado como un triunfo de la ingeniería, un testimonio del ingenio humano y un símbolo de una nueva era de viajes marítimos. La anticipación por el viaje transatlántico era palpable, y el mundo observaba con asombro cómo el Titanic se preparaba para embarcarse en su histórico viaje. Uno de los aspectos más controvertidos del desastre del Titanic fue el número insuficiente de botes salvavidas a bordo. Si bien el barco fue diseñado para transportar más, el número se redujo para evitar abarrotar la cubierta y mantener el atractivo estético del barco. Esta decisión, impulsada por la estética sobre la seguridad, tendría consecuencias devastadoras. El número limitado de botes salvavidas significó que muchos pasajeros, particularmente los de tercera clase, se quedaron sin posibilidad de sobrevivir. Las regulaciones que rigen el número de botes salvavidas requeridos se basaban en el tonelaje del barco, no en el número de pasajeros que transportaba. Esta laguna permitió a la White Star Line, los propietarios del Titanic, reducir el número de botes salvavidas sin violar técnicamente ninguna regulación. Este descuido resultaría ser un defecto fatal,
que costaría innumerables vidas en esa fatídica noche. La decisión de priorizar la estética sobre la seguridad fue un reflejo de la actitud predominante de la época. El Titanic se consideraba insumergible, y la posibilidad de tener que usar los botes salvavidas se consideraba muy poco probable. Esta confianza fuera de lugar condujo a una complacencia que finalmente contribuyó a la inmensa pérdida de vidas. La cantidad inadecuada de botes salvavidas se hizo trágicamente evidente cuando el barco comenzó a hundirse. El pánico se produjo cuando los pasajeros se dieron cuenta de que no había suficientes botes salvavidas para todos. Se siguió el protocolo de mujeres y niños primero, pero incluso entonces, muchas mujeres y niños se quedaron atrás, obligados a enfrentar las heladas aguas sin ningún medio de escape. Millonarios a bordo. Historias de fortuna y tragedia. El Titanic transportaba a algunas de las personas más ricas de la época, incluidos Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor IV. Estas figuras prominentes, acostumbradas a vidas de lujo y privilegio, enfrentaron la misma realidad aterradora que los demás pasajeros en esa fatídica noche. Sus historias de coraje y sacrificio ante la inminente perdición son testimonio del espíritu humano. Según los informes, Benjamin Guggenheim, un magnate de la minería, se vistió con su mejor atuendo y enfrentó su destino con estoicismo, declarando: «Nos hemos vestido con nuestras mejores galas y estamos preparados para hundirnos como caballeros». Su acto de desafío frente a la muerte se convirtió en un símbolo de coraje y dignidad. Isidor Straus, copropietario de los grandes almacenes Macy's, y su esposa, Ida, decidieron permanecer juntos mientras el barco se hundía, un testimonio de su amor y devoción perdurables. Ida rechazó un lugar en un bote salvavidas, optando por quedarse con su esposo. Un conmovedor ejemplo de amor que vence al miedo. John Jacob Astor IV, un magnate inmobiliario y uno de los hombres más ricos a bordo, ayudó a su esposa embarazada, Madeleine, a subir a un bote salvavidas, garantizando su seguridad mientras sacrificaba la suya. Su acto de desinterés destacó la capacidad humana inherente de amar y sacrificarse ante la adversidad. El curioso caso de John Pierpont Morgan. Una ausencia envuelta en misterio. John Pierpont Morgan fue un prominente banquero y financiero estadounidense. Tenía previsto viajar en el Titanic, pero canceló su viaje en el último minuto. Su ausencia alimentó especulaciones y teorías de conspiración, y algunos sugirieron que tenía conocimiento previo del inminente desastre. La posterior aparición de Morgan en Nueva York poco después del hundimiento alimentó aún más estas sospechas. La razón oficial de Morgan para cancelar su viaje fue una enfermedad, pero los escépticos cuestionaron el momento y la falta de pruebas que lo respaldaran. Su vasta riqueza e influencia lo convirtieron en blanco de los teóricos de la conspiración, quienes vieron su ausencia como algo más que una coincidencia. La rivalidad entre J.P. Morgan y otras figuras prominentes de la época añadió otra capa de intriga a la historia. Algunas teorías sugieren que Morgan orquestó el hundimiento del Titanic para eliminar a sus rivales, que estaban a bordo del barco. Si bien estas teorías carecen de pruebas concretas, continúan circulando, lo que se suma al misterio que rodea el desastre. El silencio de Morgan sobre el asunto alimentó aún más las especulaciones. Nunca abordó públicamente las teorías de conspiración que rodeaban su ausencia, permitiendo que los rumores persistieran y crecieran. Su enigmático silencio solo sirvió para profundizar el misterio que rodea la tragedia del Titanic. Un presagio de la fatalidad. La escalofriante profecía de Morgan Robertson. En 1898, 14 años antes del desastre del Titanic, el autor Morgan Robertson publicó una novela titulada Futilidad, o El naufragio del Titán. La historia describía el hundimiento de un transatlántico ficticio llamado Titán, que tenía sorprendentes similitudes con el Titanic en tamaño, diseño e incluso en las circunstancias de su desaparición. Esta extraña predicción provocó un asombro generalizado y alimentó las teorías de la conspiración por la exactitud de la historia de Robertson y lo ocurrido, dejando ver que esta historia fue el modelo para llevar a cabo esta tragedia.
El interés por estas teorías puede ser comprensible dada la magnitud de la tragedia del Titanic y su impacto duradero en la cultura popular. Sin embargo, es crucial abordar tales afirmaciones con un enfoque crítico y basado en evidencias para discernir entre hechos históricos y ficción conspirativa. A pesar de que han pasado más de 100 años desde aquel fatídico 15 de abril de 1912, el misterio y la fascinación por el Titanic siguen vigentes. La historia del transatlántico más grande y lujoso de su tiempo, que se hundió en su viaje inaugural, sigue cautivando a generaciones de personas en todo el mundo. Y así llegamos al final de este interesante video. Si les gustó el video, no olviden regalarnos su like, suscribirse al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones, dejar sus comentarios aquí abajo y compartir el video con sus familiares y amigos. Hasta la próxima.